El objetivo de este trabajo es compartir algunos conocimientos financieros con personas que no son profesionistas en la materia financiera o contable, pero que están interesados en el conocimiento de las finanzas, ya sea por curiosidad o porque estén interactuando en el mundo de los negocios. Todos los negocios, compañías, empresas e industrias realizan transacciones financieras. Estas deben ser registradas y cuantificadas monetariamente. La forma más sencilla de hacerlo es implementando un buen sistema de contabilidad y de información financiera que permitan evaluar la situación de la compañía en todo momento, asimismo saber de los resultados que ha obtenido en un periodo determinado. Solo a manera de introducción, la contabilidad debe ser clara, concreta y precisa. De esta dependen las decisiones de inversión y la existencia de la compañía. Partiendo de estas premisas, tendremos registros contables y derivado de esos registros se puede publicar información financiera. La información financiera se publica principalmente en dos informes llamados estados financieros. El nombre del primero de estos es el balance general, también llamado estado de posición financiera, estado de situación financiera o en inglés balance sheet. El balance general siempre es publicado a una fecha determinada, a la fecha del corte de las operaciones para practicar dicho estado financiero. Este estado financiero es válido solo para esa fecha, debido a que la operación de la compañía es interactiva y dinámica. Si se practicara otro balance 5 días después, la situación mostrada será completamente diferente por los movimientos realizados. La fotografía cambia. Como recomendación para no caer en errores, es importante leer el título del encabezado donde se indica a qué fecha está publicado. No es lo mismo balance general al 1 de enero del 2020 que balance general al 31 de diciembre del 2020. Entremos en materia financiera. El balance general está formado por tres secciones principales. La primera se llama activo, la segunda se llama pasivo y la tercera se llama capital. El activo representa a los bienes y derechos de la compañía. Como ejemplo, el dinero efectivo en caja, el saldo de efectivo en bancos, los inventarios o mercancías, cuentas por cobrar llamadas clientes, maquinaria y equipo de producción, edificios y oficinas, las rentas pagadas por adelantado, la papelería y útiles de escritorio, la propaganda y publicidad, los muebles y enseres, los terrenos, etc. El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la compañía. Ejemplo, cuentas por pagar a corto plazo, proveedores, acreedores y créditos de avío, cuentas por pagar a largo plazo, créditos refaccionarios, créditos hipotecarios y obligaciones. El capital se identifica como capital social o capital contable. El capital social se forma por las aportaciones de los socios o accionistas, integrado por acciones o partes sociales, dependiendo del tipo de sociedad mercantil. El capital contable está integrado por el capital social más los dividendos por distribuir y las utilidades del ejercicio. Si conceptualizamos al balance general por medio de una fórmula aritmética, quedaría de la siguiente forma. Balance general, activo igual a pasivo más capital. Obsérvese que la suma del activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Nunca debe existir diferencia. Si la hubiera, entonces hay malos registros contables. Se deben identificar y corregir para que el balance presente la información fidedigna. La agrupación de las cuentas del activo se debe clasificar a corto y a largo plazo, lo mismo para las cuentas del pasivo. Este es un ejemplo de un balance general en forma de cuenta. Del lado izquierdo tenemos al activo y del lado derecho al pasivo y el capital. El activo se integra de tres segmentos: el activo a corto plazo, el activo a largo plazo y el activo diferido. El pasivo se integra con dos segmentos: el pasivo
a corto plazo y el pasivo a largo plazo. Finalmente, el capital contable se integra con el capital social más los dividendos por pagar y las utilidades por distribuir. Nótese que la suma total del activo debe ser igual a la suma total del pasivo y el capital. Las razones financieras. La primera razón financiera es el capital de trabajo. ¿Pero qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo son los recursos propios que tiene la compañía a corto plazo para su operación y se obtiene con la fórmula activo a corto plazo menos pasivo a corto plazo igual a capital de trabajo. Es importante que el resultado de esta fórmula siempre sea mayor a cero. Si sucede lo contrario, se estaría trabajando con números rojos y la compañía tendrá dificultad para adquirir nuevos créditos de instituciones financieras y proveedores, corriendo el riesgo de causar paros técnicos en la producción por falta del dinero necesario para pagar las nóminas de los trabajadores o la adquisición de materias primas. En este ejemplo, los recursos propios que tiene la compañía a corto plazo para su operación son 94.110.000 pesos. Es un buen indicador, cuenta con suficiente dinero para la marcha del negocio. ¿Cómo se integra el activo a corto plazo? El activo a corto plazo se integra con la caja, más los bancos, más los clientes, más los deudores diversos y los inventarios, dándonos un total de activo a corto plazo de 270.150.000 pesos. Por otro lado, ¿cómo se integra el pasivo a corto plazo? El pasivo a corto plazo se integra con los proveedores, más los acreedores diversos, más los documentos por pagar a corto plazo y los créditos de avío, dándonos un total de pasivo a corto plazo de 176.040.000 pesos. Si aplicamos la fórmula del capital de trabajo, decimos activo a corto plazo 270.150.000 pesos y restamos el pasivo a corto plazo 176.040.000 pesos. El resultado nos dará el capital de trabajo, que es de 94.110.000 pesos. Segunda razón financiera, liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad que tiene la compañía para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y se obtiene con la fórmula activo a corto plazo entre el pasivo a corto plazo igual a liquidez. En este ejemplo, la compañía cuenta con un peso con 53 centavos por cada peso de sus pasivos a corto plazo. Es un buen indicador. ¿Cómo se integra el activo a corto plazo? El activo a corto plazo se integra con la caja, más los bancos, más los clientes, más los deudores diversos y los inventarios, dándonos un total de activo a corto plazo de 270.150.000 pesos. Por otro lado, ¿cómo se integra el pasivo a corto plazo? El pasivo a corto plazo se integra con los proveedores, más los acreedores diversos, más los documentos por pagar a corto plazo y los créditos de avío, dándonos un total de pasivo a corto plazo de 176.040.000 pesos. Si aplicamos la fórmula de la liquidez, decimos activo a corto plazo 270.150.000 pesos dividido entre el pasivo a corto plazo de 176.040.000 pesos nos da el resultado que es la liquidez de 1 peso con 53 centavos por cada peso de los pasivos de la compañía. Tercera razón financiera, prueba del ácido. ¿Qué es la prueba del ácido? Esta fórmula es similar a la de la liquidez, solo que en esta no contamos los inventarios. Y lo que significa es la capacidad que tiene la compañía para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo sin contar con los inventarios, obteniéndose con la fórmula activo a corto plazo sin inventarios dividido entre el pasivo a corto plazo igual a liquidez. En este ejemplo, la compañía cuenta con 1 peso con 19 centavos por cada peso de sus pasivos a corto plazo. Es un muy buen indicador. Si aplicamos la fórmula de la prueba del ácido, decimos
activo a corto plazo sin inventarios, 210.150.000 pesos, dividido entre el pasivo a corto plazo de 176.040.000 pesos, el resultado es la prueba del ácido de 1.19 pesos. Liquidez y prueba del ácido. Con estas dos fórmulas se analiza la solvencia de la compañía para hacer frente a sus deudas a corto plazo. La solvencia es determinante para el crecimiento de la compañía. Genera confianza a los inversionistas y capacidad de obtener nuevos créditos financieros, garantizando la operación continua y el éxito en nuevos proyectos de inversión. Cuarta razón financiera. Valor total de los recursos propios. Si restamos el pasivo total del activo total, obtendremos el valor total de los recursos propios de la compañía. Este valor de recursos propios nunca debe ser menor a cero, ya que en esa situación la compañía se encontraría en quiebra técnica y el balance general, en lugar de presentar utilidades, presentará pérdidas que superan al capital social. La fórmula para obtener el valor de los recursos propios es activo total menos pasivo total igual a valor total de los recursos propios. En este ejemplo, el valor total de los recursos propios es de 331.570.000 pesos, igual al 61% del activo total. Es un buen indicador. La empresa está muy bien fortalecida. Aplicando la fórmula del valor total de los recursos propios, decimos suma total del activo, 540.610.000, menos la suma total del pasivo, 209.040.000 pesos, nos da el valor total de los recursos propios, igual a 331.570.000 pesos. Quinta razón financiera. Endeudamiento total. Si dividimos el pasivo total entre el activo total, obtendremos el grado de endeudamiento de la compañía. La fórmula es pasivo total dividido entre el activo total multiplicado por 100 igual al porcentaje de endeudamiento. En este ejemplo, el resultado de esta fórmula nos muestra el porcentaje de los bienes existentes en la compañía que pudiera ser reclamado o embargado por terceras personas en el caso de moratoria. ¿Cómo obtenemos el endeudamiento total? Decimos suma del total del pasivo, 209.040.000 pesos, y lo dividimos entre la suma total del activo, que son 540.610.000 pesos, y el resultado nos da el endeudamiento total, que es del 38.67%. El balance general es la fotografía de la compañía y es lo primero que estudian las instituciones financieras y proveedores al presentar solicitudes de créditos o préstamos financieros. Existen otros estudios que también aporta el balance general, las carteras de clientes. Estos son más detallados y tienen que ver con la recuperación del efectivo por concepto de las ventas a crédito en 30, 60 y 90 días. La importancia de este análisis es revisar la antigüedad de los saldos, si corresponden con la política de la compañía. Por ejemplo, si se tiene establecido vender los productos a un plazo de 60 días, no debería haber saldos de clientes con antigüedad mayor a 60 días. Si se detectaran saldos con más días de los que establece la política, podrá ser que no haya control interno, dando lugar a una oportunidad de mejora. La cartera de cuentas por pagar también debe ser analizada de forma minuciosa. Tiene que ver con los créditos a 30, 60 y 90 días de proveedores por la compra de mercancías, inventarios y suministros. Si la política de pagos es de 60 días, no debería haber pagos con plazos menores a 60 días y tampoco saldos con antigüedad mayor a 60 días. Si no se cumplen estas dos reglas, podría ser que no haya control interno con oportunidades de mejora.
Las conciliaciones y reconciliaciones de todas las cuentas. Son de suma importancia para asegurar que lo anotado en el balance general está correcto y muestra la situación real de la compañía. Todas las cuentas que integran el balance deben ser conciliadas sin excepción, para garantizar un buen control interno. La conciliación de las cuentas deberá realizarse con la frecuencia dependiendo de la importancia que representa cada una y no se deben aplazar en ningún momento. Estas conciliaciones las debe practicar el responsable de la operación en coordinación con el Departamento de Contabilidad, pero es responsabilidad del administrador financiero cerciorarse de que existen. Digamos que es la auditoría más simple de los estados financieros. Si no hay conciliaciones, podría estar en duda dicha información. Las principales conciliaciones que no se deben omitir por ningún motivo es el arqueo de caja, el corte de caja, los bancos, los inventarios, los préstamos y anticipos, las cuentas incobrables, los clientes, el activo fijo, los deudores diversos, los sueldos y salarios, los gastos por amortizar y los proveedores. Todas las conciliaciones deben ser firmadas de elaboración, revisión y autorización por personas y ejecutivos competentes que tengan la autorización para este fin. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Daniel Bautista, licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Espero en breve mostrarles otros artículos con información de apoyo. Hasta luego y que estén muy bien. Buenas tardes.